¿Qué tal? Estamos el día de hoy con el maestro Omar Salinas. Vamos a platicar sobre el apasionante mundo energético. Estamos aquí con un experto. Él es ingeniero mecánico, además tiene una maestría en administración industrial y una especialidad en derecho energético. 13 años de experiencia lo soportan en el sector energético, pero me gustaría que aquí el maestro Omar nos cuente un poco de su historia y su trayectoria. Me gustaría preguntarle aquí al maestro Omar, ¿cómo es que llegó a estudiar ingeniería mecánica? ¿Por qué en la UNAM? ¿Cuáles fueron esas ideas que tenía, esos pensamientos que tenía cuando era joven? ¿Por qué decidió estudiar ingeniería mecánica? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, doctor Daniel. Pues mira, yo cuando era joven y todavía no sabía qué estudiar, eh, elegí la ingeniería, no precisamente la ingeniería mecánica, pero elegí ingeniería porque uno de mis abuelos fue ingeniero geólogo, y pues yo lo acompañé en muchas de sus actividades. Y pues bueno, pues me sentí identificado con la profesión, más sin embargo no con la geología. Me sentí más atraído hacia cuestiones más prácticas, menos geométricas, más prácticas, y que pudiera yo pues implementarlas dentro de mi vida profesional. Debido a eso, pues me fui por ingeniería mecánica. Ya una vez que yo pude elegir, yo hice examen para poder entrar a la UNAM. Yo venía de Puebla. Yo estudié la preparatoria en Puebla, hice mi examen de ingreso, quedé en la primera ronda en la Facultad de Ingeniería y pues nada, ¿no? De ahí en adelante ha sido una trayectoria con muchos retos, tanto personales como académicos, pero la verdad muy gratificante porque yo no imaginaba el alcance que pudiera tener en la institución. La verdad es que yo agradezco mucho el haber pues que me hayan aceptado dentro de la universidad, de la UNAM y dentro de la Facultad de Ingeniería. Yo creo que es de las instituciones principales para el desarrollo de la ingeniería. Entonces, pues yo estoy muy agradecido. No, pues qué interesante cómo las experiencias familiares que tuviste en tu infancia te marcaron. Y a mí me gustaría que nos cuentes un poco de qué valores tenías familiares o personales que empezaron a cultivar toda tu especie de trayectoria de profesional. ¿Cómo fue que esos valores los imprimes en tu trayectoria profesional? Y si has tenido retos profesionales, ¿cuáles han sido esos principales retos y cómo los has afrontado? Pues mira, la cuestión de los valores, este, en mi familia, en lo general, nosotros siempre nos manejamos con una cuestión de, bueno, primero que nada de lealtad y de responsabilidad. Para mí la lealtad pues es básica para cualquier actividad, tanto académica como profesional. Si no eres leal hacia las personas, hacia ti mismo o hacia lo que tú sabes, pues es complicado, ¿no? Que puedas demostrar, desarrollarte, etcétera, ¿no? Porque pues a final de cuentas la vida está llena de retos. Y pues si no eres leal a lo que tú quieres, pues es complicado que les puedas dar frente. Digo, y hablando de retos, yo creo que en cuestión de retos personales, yo creo que mi primer reto personal complicado, o digamos que fue un parteaguas para mí, fue quizá la muerte de mi abuelo que fue ingeniero, que yo siempre quise recibirme y que él digamos, dedicarle mi carrera, mi trabajo de investigación, etcétera, porque pues yo sentía que iba a ser un orgullo para él, ¿no? Porque pues a final de cuentas de mi familia el único que siguió con la ingeniería fui yo. O sea, digamos, de mi generación solo yo soy ingeniero. Entonces pues, yo tenía eso y pues él murió un año antes de que yo me recibiera, entonces pues fue así como que fue un granito en el arroz, ¿no? Pero seguimos adelante
y siempre, o sea, siempre yo procuro seguir adelante a pesar de que no tengas, digamos, las circunstancias que tú quieras, ¿no? Y bueno, ya profesionalmente, yo creo que mi primer gran reto profesional como ingeniero fue buscar algo que me apasionara. Cuando tú sales de la carrera, yo creo que eso le pasa a todos, tú sales con una base de conocimientos muy amplia, que realmente te cuesta trabajo aplicar. Y hablando de ingeniería mecánica, podríamos hablar cuestiones de diseño mecánico, termoeléctrica, diseño de fluidos, o sea, hay un mundo, ¿no? Y como que sales sabiendo mucho y nada. Entonces yo creo que mi primer reto para mí fue ese, o sea, pues buscar algo que pues, tuviera habilidad y que me gustara, ¿no? Porque me iba a dedicar a eso un buen rato. Entonces, cuando yo salí, participé en unas prácticas profesionales con Bosch. Ese, digamos, fue mi primer empleo formal. Ahí diseñaba calentadores de agua de gas. Y digamos que ese fue mi primer, digamos, fue mi primera entrada para lo que fue energéticos. Porque pues para diseñar un calentador de agua tienes que saber el combustible, ¿no? En este caso era gas LP y gas natural. Entonces tenía yo que aprender de normas, tenía yo que aprender de especificaciones técnicas de los hidrocarburos, que son los que van a trabajar con el equipo, ¿no? Entonces, para que tú puedas diseñar, pues tienes que saber pues qué elementos le vas a tú a ingresar para generar una fuente de calor, ¿no? En este caso era gas, digo, las fuentes de calor pueden ser de diversas formas, pero en este caso fue gas. Y digamos que ese fue mi primer acercamiento con los hidrocarburos, con el sector energético. Ahí, una vez que terminé ahí, me ofrecieron una oportunidad para irme a Tijuana por parte de Bosch, no las tomé. Decidí realizar un posgrado en administración en Facultad de Química y asimismo buscar algo relacionado con hidrocarburos. Curiosamente, donde yo vivía, el camino para la universidad, para el programa de maestría, yo pasaba por lo que era la Secretaría de Energía. Había una convocatoria nacional de analistas. Pues metí mis papeles y pues salí seleccionado. Y ahí fue donde yo comencé digamos ya más formalmente mi carrera en el sector energético. Yo empecé en lo que fue gas LP, después emigré a hidrocarburos, todo lo que fue expendio, distribución, almacenamiento. En Secretaría de Energía en cuestiones de normatividad, dictaminación y permisos regulatorios. En ese momento emitidos por la CENER, ya después hubo cambios con la reforma energética. Pero digamos, ese fue un reto personal que yo tuve y profesional, de buscar, digamos, lo que a mí me apasionaba. Y lo encontré. Y lo encontré, curiosamente, en el sector público, en el sector gubernamental. Ahí fue donde realmente yo empecé a entender cómo funciona el mercado. Claro, ¿no? Desde el lado normativo, como cabeza del sector. Ya después tuve oportunidad de estar en otros sectores dentro de la cadena de suministro, pero al empezar con la experiencia en la cabeza del sector, pues te da un panorama más amplio. Porque pues ahí tú tienes contacto con todos los actores. Ahora sí que empresas, órganos reguladores, tú mismo, etcétera, ¿no? Entonces, como todos se conjuntan ahí, pues es una experiencia interesante porque tienes muchos puntos de vista. Entonces, pues, y nada, yo creo que, y el segundo gran reto fue lograr alinearnos con lo que fue la reforma energética, que la verdad sí cambió muchos elementos que se venían trabajando desde hace tiempo, sobre todo con la apertura del mercado en energéticos, ¿no?
siendo que los dos principales actores han sido siempre, porque todavía siguen siendo, CFE y Pemex. Y asimismo fue la creación de diferentes órganos regulatorios y operativos, ¿no? O sea, digamos que me tocó ver todo eso, ¿no? Y pues nada, pues ser resiliente y realmente ver qué oportunidades te daba esto, ¿no? Porque digamos a nivel nacional fue un parteaguas, ¿no? En el sector. Yo creo que todos los que estamos involucrados tenemos esa experiencia, ¿no? Y justo ahora que nos estás comentando, me gustaría que nos cuentes cuál es tu visión futura del sector energético. ¿Hacia dónde crees que vamos? Mira, doctor, la verdad de las cosas es que a mi parecer yo creo que se habían logrado muchas cosas en cuestión de reforma energética en periodos seccionales pasados, en la cuestión de que a mi gusto es importante que podamos seccionar el que emite el permiso, el que regula y el que dictamina. Entonces yo creo que con la reforma energética sí se logró, o sea, sí se logró separar esos elementos, porque todos esos elementos recaían en la Secretaría de Energía. Ahora, con la nueva estructura gubernamental y las nuevas reformas que se han implementado, tanto para el sector regulatorio, los órganos regulatorios independientes, etcétera, hemos visto, no sé si llamarlo un retroceso, pero sí una cancelación de elementos clave de la reforma energética, como son los órganos regulatorios independientes, que para mí eran de suma importancia. ¿Por qué? Porque sí es importante que tengas un actor que no dependa de la cabeza del sector, que pueda tomar decisiones independientemente de la cabeza del sector. Porque cuando tú tienes a alguien que toma decisiones independientes, pues eres más libre de tomar decisiones, ya las tomas sin una directiva o no siguiendo una política pública, más bien siguiendo directivas técnicas o incluso de consumo nacional. Entonces yo creo que ahí va a cambiar yo creo que el sector energético va a cambiar ahí. Desaparecieron algunos órganos reguladores importantes, más sin embargo se crean otros. Esto evolución. O sea, no es que se desaparezcan, sino más bien las actividades las va a realizar otra persona. Pero ya no bajo ese mismo, digamos, bajo esa misma estructura. Más bien va a ser un órgano desconcentrado que depende directamente de la cabeza del sector, lo cual implica seguir política pública, incluso seguir cuestiones personales, y ya no va a ser realmente un desarrollo de sector a nivel técnico, ¿no? Que es lo que se buscaba con la reforma, ¿no? Tener un mercado energético competitivo a nivel internacional, porque al final de cuentas cuando tú te abres tu mercado, lo que tú pretendes es que tú seas competitivo a nivel internacional. Y yo creo que estamos en camino, pero yo creo que va a ser más lento de lo que yo pensaba. Yo pensaba que en estos momentos ya estaríamos en otra fase, pero yo creo que va más lento de lo que yo pensaba. Y aún así, yo sí tengo la fe de, de que el sector va a evolucionar a lo que realmente la idiosincrasia mexicana necesita, ¿no? Quizá eso es lo que se necesita, ¿no? Quizá un órgano independiente que defina cómo darte un permiso o cómo te regula no sea lo que necesitamos, ¿no? Quizá sea echarnos un pasito atrás y que la misma cabeza del sector me regule y me dé mi permiso, ¿no? Ok, no, pues yo creo que ese es todo un tema que podríamos profundizar Sí. más adelante, pero a mí me gustaría que nos cuentes a los jóvenes que seguramente van a ver esta entrevista, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se quieran involucrar sobre todo o a la ingeniería o al sector energético? Alguien que apenas está dando los primeros pasos y que quisiera estar o llegar como en tu trayectoria, ¿qué les podrías decir a ellos? Pues yo creo que
A mí me hubiera gustado cuando yo era joven, que digo, en la cuestión de la ingeniería yo creo que es una profesión que requiere, digo, aparte de esfuerzo y lo que es obvio, quizá que tengas el interés de saber cómo suceden las cosas, ¿no? O sea, cuando a ti te nace eso, yo creo que estás dando un primer paso para poder estudiar ingeniería. O sea, si tú estás interesado en saber cómo llega la luz a tu casa, cómo se manufactura desde un vaso hasta un auto, todos los procesos que implican, es ahí donde yo creo que ya empiezas a ver pues, tu entorno de otra manera. Entonces, digo, para los jóvenes que quieran estudiar ingeniería, yo creo que sí es importante, si tienes ese interés, yo creo que sí estás más encaminado a estudiar una ingeniería. Y bueno, el sector energético realmente en México pues es un sector que estuvo cerrado por muchos años, que nada más al ver dos actores pues realmente no había muchas opciones. Ahorita yo creo que ha habido otros actores y otras empresas que han intentado entrar al mercado energético, unos con mayor éxito, otros con menor éxito, pero lo han intentado porque sí ha habido interés, realmente sí ha habido interés en el mercado energético mexicano. Y eso me da gusto porque quiere decir que pues hay algo aquí, ¿no? Que se puede explotar y que puede retribuir, ¿no? Entonces, a mi gusto, yo quiero pensar que en un futuro va a haber más actores y va a haber más oportunidades para la gente que estudie o que pretenda entrar en el sector energético. Y ya actores ya distintos a los que siempre conocemos, ¿no? Quizá actores internacionales o igual un actor nacional, pero con un alcance fuerte, ¿no? Que igual desarrollen tecnología, desarrollen cadenas de suministro, instalaciones, infraestructura. Yo creo que sí hay gente que lo está haciendo, pero va lento. Pero yo creo que va para allá. Eso es lo que se pretende. Muy bien, ¿no? Pues qué interesante. Y ya para finalizar, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el legado que te gustaría dejar en el sector energético y el legado personal que te gustaría que te recordaran. Híjole, pues mira, yo en el legado del sector, yo creo que de las cosas que más tengo orgullo de mi trayectoria, que bueno, todavía tenemos mucho que trabajar, pero yo creo que de lo que más me siento orgulloso y yo quisiera que se quedara más tiempo, ha sido el desarrollo normativo del sector. Cuando empecé a trabajar apenas se tenían pocas normas de trabajo que regularan el sector de expendio, distribución, almacenamiento, ductos. Entonces, de lo que yo he empezado a lo que ya se tiene ahorita, sí ha habido un avance en la cuestión normativa de cuando yo empecé. He tenido la suerte de poder participar en procesos de norma y bueno, pues digamos, el legado está ahí, ¿no? O sea, una norma que se sigue aplicando y que sigue siendo relevante para el sector energético, ¿no? Para las diferentes actividades del sector energético. Tan es así que pues son reglas, al final de cuentas normas son reglas, que aplican en empresas, incluso en nuestra vida diaria, etcétera, ¿no? O sea, las instalaciones energéticas tienen que estar bajo norma, nuestra instalación de gas, nuestra instalación de luz que tenemos en nuestra casa, todo tiene que cumplir una normatividad y sí me ha tocado ver cómo se desarrolla esa normatividad y con buenos resultados, porque al final de cuentas el chiste de normar o cuál es el objetivo de normar una actividad económica es dar un hidrocarburo o un energético en condiciones de seguridad y al acceso de todos.
Ese es el objetivo. Ya el objetivo económico es otro, pero bueno. Cuando te preguntan de norma, en energía es eso. El acceso al energético con seguridad de cualquier ciudadano. Ese es el objetivo. Entonces, obviamente como gobierno, pues ese es el objetivo que tienes, ¿no? Como empresas, pues ellos tendrán otros objetivos, pero tienen que cumplir con esa norma, por lo menos. Entonces, yo creo que el legado que yo quiero dejar o que pretendo dejar es ese, tener un marco normativo robusto y confiable, ya sea en diferentes etapas, ¿no? Siendo parte de gobierno, participando como empresa productiva, participando como unidad de verificación, siempre buscando que la norma logre esos objetivos. Y bueno, como legado personal o ya más personalmente, pues quizá a mí tengo como objetivo seguir participando en el sector energético, pero quizá participando ya en otra parte del mercado y quizá aplicando ya cuestiones de análisis de datos, o sea, ya combinar ya cuestiones más de inteligencia artificial, ciencia de datos que nos permitan ser más predictivos para la cuestión de los energéticos, porque eso sí se adolece mucho en el mercado. Aunque sí se tiene un historial, es complicado que yo pueda saber qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, mi intención es aprender cómo manejar datos, análisis, pero datos energéticos, y que nos puedan dar un entorno más robusto para toma de decisiones. Porque al final de cuentas, así como hay mercados energéticos o hay localidades donde sí hay acceso al energético, todavía sigue habiendo lugares donde no hay acceso. Y yo creo que si pretendemos avanzar en el sector, ya tenemos que cumplir eso, ¿no? O sea, si no podemos darle acceso a todos, no se puede avanzar en el sector. Primero tenemos que cumplir con eso. Ya una vez que cumplamos con que todos tengan acceso, ahora sí ya podemos pensar en otra cosa. Antes no. Muy bien, pues el día de hoy hemos tenido una charla muy interesante aquí con el maestro Salinas y yo me gustaría invitarlo a que tengamos una segunda conversación donde podamos profundizar un poco más sobre el sector, sobre la regulación, sobre su experiencia en este apasionante mundo del sector energético. Y ojalá se pueda dar y pues le agradezco mucho su tiempo y han sido una entrevista pues muy nutritiva que nos dejó ver un poco más del lado profesional y del lado personal aquí el maestro Salinas. Pues le agradezco mucho. Algo más que nos quiera comentar y si nos quiere compartir alguien que lo quiera buscar, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Ay, muchas gracias. Mira, me pueden encontrar como Omar Salinas en LinkedIn. Si no, después te paso el link de acceso. Todavía estoy dado de alta en gov.mx. Ahí viene, digamos, los permisos a los que yo estaba asignado. Igual si tienen alguna duda por ahí, con todo gusto. Y bueno, mi teléfono personal que yo creo que les compartiré. También si requieren alguna asesoría o quieren profundizar más acerca de, sobre todo la cuestión regulatoria, con todo gusto. Y podemos trabajar desde permisos, dictámenes e incluso cuestiones regulatorias que nos afectan, que incluso llegando a clausuras. Entonces, ¿por qué me clausuraron? ¿Y qué puedo hacer si tengo clausurado una instalación energética? Con todo gusto podemos apoyar por ahí. Muy bien, pues qué gusto, maestro Salinas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.